Hoy en Retrologando vamos a repasar una parte, que a mí la que más me interesa, de la obra de ese gran dibujante, de ese gran creador de cómic, que es Miguel Ancho Prado. Miguel Ancho Prado es autor de una vasta obra ya en su haber, amplia, donde se combinan historietas, si se quiere, más tradicionales, es decir, narrativas, con una historia que se va desarrollando, junto con otros álbumes, otros conjuntos de dibujos, de pinturas, que sugieren, se basan, sí, naturalmente hay una acción mucho más reducida, y que se basan más en la sugerencia, en lo que puede inspirar al lector, que en la trama, en la anécdota que contiene la historia en sí. Miguel Ancho Prado nació en Coruña en 1958. Bueno, ha participado en los cómics de los 80, 90, era un icono, siempre estaba presente en todos, entre revistas las que citar, conocidas, que en las que ha colaborado, pues muchísimas. Pues por ejemplo en Creepy, la revista de Two-Time de temática de terror, así como la de ciencia ficción, tanto en 1984 como en Cómics Internacional, o en Zona 84, que fue la sucesora de 1984. También en el que fue el referente de la línea clara en los años 80, la revista Cairo, que hemos mencionado en el canal un montón de veces, porque era extraordinaria, era estupenda, y donde apareció uno de los personajes mejores, si no el mejor como personaje, de la obra de este dibujante que estamos hablando. De la misma editorial también participó en la revista Cimoc, y después combinando, también aparecieron sus páginas en la revista satírica El Jueves, con una obra que, bueno, se recopiló en 3 tomos, yo tengo el integral, que también veremos, en una línea más humorística. En época más reciente, pues ha hecho otros cómics, otros tipos de álbumes distintos. Su trayectoria ha ido evolucionando de forma incesante, hasta pues ya encontrar un espacio donde él, porque si bien al principio escribe sobre guiones ajenos, él llega un momento en que ya pues se crea su propia historia. Y hace un referente absoluto del cómic actual, tanto es así que siempre que aparece un cómic de Miguel Ancho Prado, pues los estudiosos, los que conocen el ambiente y tal, pues ya dicen que siempre es candidato al cómic del año. Aparte de los cómics, que ya digo, yo solamente voy a hablar de 4, que son los que tengo aquí a mi lado, que son los que yo conozco bien. Él ha hecho otras actividades, como por ejemplo, en combinación con Fernando Luna, un serial radiofónico que daría pie al primer cómic que vamos a ver. Esto era una historia que se llamó El manantial de la noche. Se emitía en Radio 3, en Radio Nacional de España, en un programa que se llama Tris tras 3, pero un poco caótico, sin demasiado orden ni concierto. Había historias que eran de un capítulo, de una sesión, otras que eran prolongadas a lo largo de diversas, de 3, de 5, tal. Y bueno, claro, era un personaje. Hay que decir que en este serial había más historia y más personajes. O sea, en el programa este de Tris tras 3 había como una especie de teatro radiofónico, de serial radiofónico, y esto del manantial de la noche, con el protagonista destacado Manuel Montano, al que ahora comentaremos, ahora nos referiremos a algo sobre él. Era el protagonista, pero había otros personajes y otras tramas y otros tal. De esto, por lo que yo he podido indagar, no se conservarán cosas, se conserva algún capítulo, se conservan algunos trozos, pero vamos, esto es lo que da origen a lo que después nos interesará. Y también dentro de otra de las actividades destacadísimas de Miguel Ancho Prado, es la realización de un largometraje de Profundis, que después publicó como libro, que es un largometraje sobre pinturas al óleo. Es un tema de una vida submarina, de una sirena, tal, y donde las voces, porque son óleos que se van sucediendo, van adquiriendo algunos son más continuados y le dan casi que una animación, en otros casos son más imágenes, quizá más estáticas, y hay unos temas que suenan, las canciones que interpretaban Ainhoa Arteta y Carmen Rey. Bueno, esto en cuanto a otras cosas, ya digo que esto también será en cómic, pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa.
empezando por Manuel Montano. Manuel Montano, en este caso, el manantial de la noche. Este Manuel Montano es el personaje que surgió de la colaboración con Fernando Luna y que apareció en las ondas radiofónicas. O sea, un personaje que se dio a conocer en la radio, pero en el cómic, que es lo que nos interesa aquí, pues fue apareciendo son historias, hay que decir, son historias cortas, son historias breves, de autoconclusivas, independientes, vinculadas con los personajes que son los mismos. A mí el nombre de Montano me parece que es evidente, porque este es un detective, se trata de un detective de la noche, es un detective pues pobre de pedir, es un detective al que todo le sale mal, tiene una amiga que es una vecina que es prostituta, tiene otro amiguete que es un chorizo que va para acá y para allá, y van una vez para siempre, como aquí lo vemos en la portada. Y claro, a mí me parece que es evidente, en cierta manera, el referente al Biscúter de Manuel Vázquez Montalbán, que era el gran amigo de Pepe Carballo, que le ayudaba, el que le asistía y tal y que mal. Bueno, estas historias fueron publicándose en la revista Cairo. Como podemos ver, son historias muy bien dibujadas, a todo color, donde las tramas intermedias entre las viñetas en lugar de blancas son negras. Este detective, que en cierta manera podría entenderse como una caricatura de Humphrey Bogart, pero caricatura, no un retrato, vamos viendo pues las distintas historias. Son distintas historias donde vamos conociendo al personaje y a los que le rodean, pues como una especie de retrato de ese microcosmos que en la noche de esta ciudad, que puede ser cualquiera, donde pues pululan una serie de personajes por allí, pero claro, el destacado es Manuel Montano. Este Manuel Montano tiene unos códigos muy particulares, ya digo que miserable económicamente vive, pero a pesar de esto vive bien, tiene sus amigos, tiene sus círculos de relaciones, con su Vespa, con su gabardina, Humphrey Bogart Colombo, con su sombrero, con su borsalino, tal, y se van sucediendo casos. Algunos sí que contienen más ingredientes de suspense, más ingredientes de género negro criminal, en otros casos es negro de retrato de la sociedad, de ver ese submundo, ese universo, ese microuniverso que hay de lo marginal, de lo no diremos solamente delincuente, porque realmente no son solo delincuentes, son otras muchas cosas. El resultado a mí me parece magnífico. Hay que recordar también otra cosa, es un cómic que es, dentro de pertenecer con pleno derecho al género negro, pues transita las vías del humor. O sea, las cosas que le van sucediendo y que vamos asistiendo como lectores, pues hay muchas cosas que son disparatadas, que son muy graciosas. La noche es otro de los protagonistas fundamentales de la obra. Aparece en momentos de día, pero mira, por ejemplo, aquí cuando va a la playa de nudistas y va tapándose con el paquete de tabaco todo el rato, el pene. Que son cosas que... Y vemos que él siempre pues se identifica pues con lo que debe. Es un poco cínico. En algún momento pues parece que va a dar una respuesta, dijéramos, para un final feliz, conveniente y tal, y se desvía de ahí, pero es un personaje realmente muy entrañable y muy interesante. La siguiente obra que quiero mostrar es Cotidiana Delirante. Esta es la edición integral. Esto se fue apareciendo en la revista El Jueves, es a lo que me refería. También son historias cortitas, de entre 2 y 4 páginas. Hay de 2, de 3 y de 4. A todo color, como se puede ver. Esto ya es con guiones propios, unos tonos muy intensos de color siempre, donde va pues tocando determinados temas en una clave de sátira y casi de grotesco, de determinados aspectos que se supone que son de la normalidad, de ahí el cotidiana, pero una realidad tan disparatada, tan esperpéntica, que se completa el título con el adjetivo delirante. Esto se publicó en El Jueves y después aparecieron 3 tomos de esta colección del Jueves de Pendones del Humor, que era donde agrupaban pues historias cortas o largas. Los tomos fueron apareciendo en 1988 el primero, 1990 el segundo, 1996 el tercero, que ya digo que están recogidos de aquí todos. Aquí hay cosas que son fabulosas. O sea, aquí aparece en la primera historia: pon un dino en tu vida,
aparece nada más y nada menos que una especie de dios que es Iba, el creador del máquina baja de la puta mil y tal, que es el que trae los dinosaurios estos que para poner en tu vida la carta a los reyes de unos niños, bueno, unos niños y de los mayores. Hay algunas historias que son magníficas. Y esta de, vamos a buscar, esta de la portada, bueno, hay otra de los funcionarios, que lo que tienen que hacer es ir demorando, como siempre, pues las personas, lo que los usuarios, lo que necesitan, pues las operaciones que tienen que hacer, las gestiones. Y si a alguno se le ocurre agilizar, pues ya va de cráneo, porque no, eso no puede ser. Vamos a ver, hay otro que... Bueno, hay el típico también tipo que quiere engañar a una actriz muy, muy guapa, que le gusta mucho, unas actrices, para hacer una especie de anuncio que al final no es tal. Pero a mí hay uno... A ver si encuentro la esta, hombre. Aquí tenemos una, donde una pareja va a pasar el fin de año en la nieve en una tienda de campaña, pues desnudos y tal. Y va a hacer un reportaje y de pronto le empiezan a pasar cosas y aparece un camión, el coche está bloqueando la carretera, el camión se lleva por delante al coche y la tía se viste y se va con él, con el tipo que iba por ahí. Oh, esta del médico. Médico para todos. Esta es fabulosa. Esta es un médico que lo llaman de una casa rural en medio del campo, perdido en cualquier sitio, para que venga a atender, y resulta que le quieren que atienda a la vaca. Pero hombre, eso es el veterinario y tal. Pero es que después le hacen que vea a la mujer. Y la mujer es como una especie de vaca, porque le duele un pecho y se le saca las tetas ahí, el hombre no sabe qué hacer. Bueno, no, pero míreme esa, míreme. ¿Qué cree que tengo que hacer? Hombre, pues yo no sé. ¿Y esto? ¿Usted qué está tomando? ¿Toma anticonceptivos? Sí, esto. Y le da los anticonceptivos de la vaca. La tía. Al médico. El médico ya no... Mire, pues vamos a hacer una cosa, que le mire el siguiente, porque yo me voy de aquí. Le van pasando tantas cosas y se supone que era la naturaleza habitual, que el tío prefiere dimitir y largarse de allí. Esta está muy bonita. Y esta de la portada, que es una de unos nudistas que van al campo y se encuentran allí. Aquí está. Sexo campestre. Unos nudistas no, unos que van buscando un paraje perdido. Pues eso, para estar allí enrollados. Y de pronto aparecen allí unas vacas con el consiguiente vaquero, no del oeste, sino de las vacas, que lo que hace, ¿qué hacen ustedes? No, usted no está molestando. ¿Cómo? Le pega un garrotazo al tío y lo deja firme. No sé, y por destacar alguna más, hay una muy bonita de Mamá Noel, donde un pobre tío va con su mujer a comprar una superficie de esta, unos grandes almacenes, y están vendiendo una cosa para ver cómo... Pues para desarrollar una cosa de estas para los pirados estos que hay, los vigorésicos estos, para hacer ejercicio, ponerse tal, y poner una señora de espalante, como que es la Mamá Noel, que es la que va a demostrar cómo funciona eso, ese es el resultado de usar el aparatito ese, y ponen al pobre desgraciado aquel a medirle los pechos y tal, y el hombre se vuelve loco y se engancha a la tía hasta que no la pueden separar, una cosa. Es muy gracioso, es muy divertido, muy inteligente, es un humor que combina historias, pues, de un humor como esta, pues disparatado y bueno, pero con otras bastante con mala uva y con mala leche. Son, por ejemplo, las que se refieren a los poderes de la sociedad, al elemento judicial, a la prensa, todo esto, a los funcionarios, suelen ser más lacerantes. Los otros también pueden tener su sacamo, en este caso, pues, cómo puede una sociedad de consumo pues perjudicar a un tío hasta matarlo, ¿no? Pero las historias, algunas tienen mucha gracia. La tercera obra que quiero comentar es Presas Fáciles. Esto es una novela gráfica, esto es una historia unitaria, extensa, en blanco y negro, así como si fuera un poco a lápiz, donde aquí vemos en la portada, a mí esta portada es que me parece muy sugerente. Un anciano y una anciana caminando y dos hienas aquí, acechando. ¿De qué trata Presas Fáciles? Pues Presas Fáciles consiste en que de pronto empiezan a aparecer en un lapso de tiempo muy corto, como en 2 días, empiezan a aparecer en distintos puntos y en distintos lugares muertos, que en principio no tienen conexión entre sí, pero todos son responsables de un cierto nivel de la banca, de distintas entidades bancarias, pero todos son de la banca. Un director, un interventor, un tal igual. O una interventora, o sea, hombres y mujeres, los dos. Una secretaria de banco, tal. Y, bueno, y la policía pues está desorientada. ¿Qué pasa aquí? Pero además parecen muertes casuales. A uno parece que le ha dado un infarto, a otro lo atropella un coche, el otro puede ser que haya sido envenenado. Las autopsias revelan que casi todos tienen veneno dentro. Pero aparte de su actividad común laboral, su pertenencia al ámbito de la banca, a puestos de cierto nivel, no tienen nada en común. ¿Qué sucede?
que de pronto empiezan a detectar que tiene que haber una relación entre ellos. A todas estas hay una historia de unos ancianos, que después se unirá, que han sido víctimas de la rapacidad de las entidades bancarias. Es decir, ellos han estado ahorrando toda su vida y el banco les ha hecho el gato, les ha hecho la trampa, les ha metido en una semi-obligada participación en esto que se llama acciones preferentes, y resulta que en un momento álgido, sí, verá qué bien, y cuando han ido a recuperar su dinero se encuentran con que no les queda ni una tercera parte de aquello que tenían. O sea, su dinero se lo han robado de forma descarada. Y tanto es así que en un momento determinado del álbum, que quiero destacar, concretamente páginas 18 y 19, hay esta conversación que a mí me parece muy ilustrativa. Sucedía en febrero de 2014. Un personaje, son tres señores que están hablando alrededor de una mesa. Uno dice: es duro, Ángel, nadie lo va a negar, pero no podemos dejar caer el sistema financiero, sería el apocalipsis. Personaje segundo: no me jodas, Manuel, el apocalipsis. Argumenta: los desahucios y la mandanga de las preferentes sí que son el apocalipsis, de los que se quedan sin nada para que vuestras empresas no dejen de tener beneficios. El tercer personaje: eso es pura demagogia, Ángel. Tercer personaje: el que firmó una hipoteca sabía a lo que se comprometía, o debía haberlo sabido. No era obligatorio que todo quisque se comprase un piso. El personaje segundo, que es el que reclama la legitimidad de ese asunto. ¿Qué huevos tiene? El personaje primero: y lo de las preferentes no protestaban al principio mientras los intereses eran altos. Personaje segundo: como en toda estafa que se precie, ese era el cebo. Si tan buenas eran, decidme, ¿cuánta pasta tenéis vosotros o vuestros padres metida en preferentes? Los otros callan. Y para colmo, jubiláis a todos los mangantes que inventaron o generaron el problema con indemnizaciones obscenamente millonarias. Respuesta: son trabajadores con contratos. Supongo que estarás de acuerdo en que los contratos hay que cumplirlos, ¿no? Y termina el personaje este que recrimina diciendo: no tenéis dignidad ni vergüenza. Y se levanta y se va. Ese concepto, esa idea, esa práctica que está extraída de la realidad, es lo que genera toda esta historia, donde hay que, al final se revela, gracias a los personajes de los policías, se revela quiénes son realmente las víctimas y quiénes son los verdugos. Y para concluir, esta obra, que es la más reciente del autor, El pacto del letargo, aquí lo tenemos, que a mí me parece una maravilla, en color, es una historia también larga, es una historia pues extensa, donde también combina una serie de elementos, por un lado, de crítica social, como pues un individuo que está en un puesto de poder puede manipular, robar a los que tienen por debajo, en este caso un profesor de universidad y sobre otro compañero de departamento, entonces por encima de él, al principio en un flashback, y después sobre un becario que tienen allí en el departamento, y puede dedicarse a robar impunemente para sacarse sus pingües beneficios a través de un intermediario, que es un anticuario, que va vendiendo lo que él va pillando de su departamento de antropología, robando aquí y allá lo que puede. De hecho, al final hay una página como de un periódico donde se alude a esto. Pero lo más importante, lo esencial de esta historia es el elemento fantástico, porque es un elemento donde confluyen varias cosas y es a la vez una metáfora de otras muchas cosas. Es un texto en ese sentido abierto, porque resulta que había en el mundo, en la Tierra, había dos facciones de personajes poderosos, de personajes primigenios y tal. Uno eran los positivos y otro los negativos. Uno los de la luz, otro los de la oscuridad. Este señor, como podemos suponer, es el de la oscuridad. Entonces, en un bosque que está conservado pues como estaba, para que no lo derriben los árboles, para que no rompan lleno de robles, aparecen unas runas en unos troncos. Este bosque está lleno de ciervos voladores, estos escarabajos que tienen los cuernos así, las mandíbulas así grandes. Resulta que por una serie de azares empiezan a aparecer de cosas que no se sabe por qué, empiezan a aparecer estas runas y de pronto surgen como una especie de cofres que contienen al jefe, al señor, al más poderoso de los positivos y al de los negativos, por separado. Entonces han vuelto a la vida y necesitan un chisme, que es un trisquel, que es esto que aparece aquí,
que es un mapa donde indica una especie de mapa, que nada más que entienden ellos, en clave, que indica dónde están enterrados los miembros del ejército de los oscuros y de los luminosos. Porque hubo una guerra, los oscuros quieren acabar con la humanidad y los luminosos quieren que siga. Y llegaron a un equilibrio, llegaron a una entente, según la cual pues la cosa se quedaba hasta que hubiera algún motivo, que es lo que lo ha hecho resurgir. Hay unos vigilantes, concretamente una señora, mayor ya, y de pronto empiezan también a encontrar con que aparte, porque también hay entre la humanidad normal, hay algunos disfrazados, que no disfrazados, o sea que adquieren otra apariencia, algunos de estos elementos mágicos. Consecuencia de lo cual también hay seres humanos que muchas veces no lo saben, que son mixtos, que tienen en parte de estos prodigiosos. En fin, es una historia donde cada uno, los negativos, quieren volver a reinar, quieren reinar, mejor dicho, imponerse sobre los otros, y por eso buscan el triskel este, para despertar a los suyos y liquidar a los otros, y los positivos pues no quieren esto. Entonces hay una confrontación, hay la intervención de una mixta de estas que decimos que ella no sabía que poder poseer ni que tuviera ningún poder. Y ya digo, y es un trasunto del bien y el mal, siempre el enfrentamiento eterno entre el bien y el mal. También hay un personaje que es una especie, es un noble, una especie no es un noble que no necesita trabajar para vivir, es un tío que vive que es un soberbio, que a todo el mundo le trata por encima al hombro, que está metido en la trama esa que dijimos. Está muy bien, es un libro muy bien hecho, muy bien desarrollado, muy bien escrito y muy bien dibujado, como todo lo que hace Miguel Ancho Prado. Y es el último que vamos a ver, y con lo cual ya terminamos este vídeo. Naturalmente nuestra recomendación, ir a las historias. Hay otros álbumes, otros distintos, trazos de tiza, y hay otro que hay que destacar, yo no lo tengo porque esta serie no la he comprado, es inmensa, que es su participación en la serie de Neil Gaiman, Sandman. En 2004 apareció un álbum, uno de los álbumes, son muchísimos, se llama Noches Eternas, donde el dibujante Miguel Ancho Prado. Y esta es una serie a nivel internacional de primerísimo orden, que a pesar de los tensajes pues tiene un seguimiento masivo. En cualquier caso, Miguel Ancho Prado es un artista que nos gusta mucho, ya digo, yo remito a su obra porque es la mejor forma de conocer cómo es y cómo trabaja, y por nuestra parte nada más. Espero que te haya interesado el vídeo, si es así le puedes dar al me gusta, si te interesan estos asuntos que vamos tocando por aquí, pues que te puedes suscribir al canal, decirle a gente que conozcas que creas que le puede interesar que existimos, que bueno, que estamos aquí pues intentando distraeros y compartir estos recuerdos, estas informaciones, estos mínimos conocimientos que vamos viendo por aquí, y por nuestra parte nada más. Un saludo.